Saludos, Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. El surgimiento del segundo tráiler de Battlefront 2 ha traído nuevas revelaciones en torno al nuevo canon de Star Wars, y una de las más grandes e enigmáticas viene del mismísimo plan del emperador Palpatine, incluso mucho después de su propia muerte. De hecho, el tráiler de Battlefront 2 por unos segundos nos muestra una interesante escena con el mismísimo Sheev Palpatine adentro de un droide rojo parecido a un guardia real, el cual está dando instrucciones a la protagonista del juego, Iden Versio, y a un oficial imperial durante la campaña del videojuego. Pero aquí seguro todos se preguntarán, si todos estos eventos son después de la batalla de Endor, entonces ¿cómo será posible que el emperador se haga presente mediante este droide rojo si ya estaba muerto? Primeramente debemos saber que estos droides rojos también eran conocidos como droides centinelas o androides mensajeros y formaban parte del plan de contingencia de Palpatine una vez que muriera. Es decir, el emperador transmitía mensajes pregrabados a través de ellos para que a pesar de la derrota en Endor, el imperio pudiera levantarse una vez más. En palabras del propio Gallius Rax, uno de los sirvientes más fieles del emperador provenientes de la trilogía de los libros de Aftermath, se nos explica que todos los centinelas y mensajeros estaban programados para servir al emperador, incluso después de su muerte. De hecho, la primera vez que vemos estos droides centinelas entrar en acción en el nuevo canon es 17 días después de la destrucción de la segunda estrella de la muerte, en el número 2 de la serie Imperio Destruido o Shattered Empire de Marvel. Aquí, a bordo del Star Destroyer Tormenta, podemos ver claramente cómo Palpatine transmite sus órdenes al capitán Leer Dubat, algo similar a lo que vemos en el tráiler de Battlefront 2. Pero estos eran tiempos de caos, por consiguiente las medidas de seguridad eran extremas, y este grupo de órdenes del plan de contingencia de Palpatine solo se les era revelada a unos pocos fieles del emperador. En este caso, el capitán Dubat era parte de este selecto grupo, por lo que mandaría dejar sin un alma el puente de mando de la nave capital, e incluso después de esto, el droide mensajero le tomaría una muestra de su propia sangre, un procedimiento habitual para asegurarse que en realidad se trataba del propio capitán. Es así que el droide mensajero le revelaría de los labios del propio Palpatine al capitán imperial que él era uno de los pocos elegidos, una herramienta para eliminar a la desafiante rebelión. Y así el propio emperador le ordenaría iniciar la Operación Ceniza. La Operación Ceniza formaría la parte inicial del gran plan de contingencia de Palpatine ante la caída del imperio y se concentraría en provocar caos y la destrucción en una docena de mundos como Naboo, Cadovan, Abednedo, Comenor y otros más. Todo esto para esconder los secretos más profundos que Palpatine había ocultado durante casi 25 años siendo emperador de la galaxia. Esta misma serie de cómics, en su conclusión, nos llevaría al centro de muchos de los secretos de Palpatine en su laboratorio ultra confidencial en Vettin, el cual en una incursión de Luke Skywalker y Shara Bey, la madre de Poe Dameron, nos pudimos dar cuenta de que en ese laboratorio en Vettin eran construidos los droides centinelas del cuerpo mismo de los droides B1 de la Federación de Comercio. Y justamente entre los secretos más preciados del emperador en ese laboratorio ultra secreto, Luke Skywalker rescataría un par de valiosos árboles de la fuerza, dos especímenes sobrevivientes que provenían del mismísimo templo Jedi en Coruscant mucho antes de la ejecución de la Orden 66. El laboratorio secreto y la fábrica de droides en Vettin sería destruida por el propio Luke Skywalker durante su escape de aquel lugar. Pero a pesar de esto, el plan de contingencia de Palpatine ya se había puesto en marcha. Y debemos recalcar que el objetivo final del plan de Palpatine, como ya lo hemos platicado en otros videos anteriores, era crear caos en la galaxia para poder comprar tiempo para que sus más allegados y fieles oficiales imperiales pudieran escapar hacia las regiones desconocidas de la galaxia. Es así que un año después del regreso del Jedi, se daría la gran batalla de Jakku, y esta sería propiamente una gran pantalla para que los rebeldes creyeran que habían vencido al último y más grande
remanente de fuerzas imperiales. Pero esto no sería así, ya que uno de estos droides centinelas rojos sería el encargado de llevar por una confidencial ruta a las regiones desconocidas de la galaxia a la gran almirante Rey Sloane, al excomandante Brendol Hughes y a su joven hijo, el que a la postre sería el general Armitage Hughes, y a otros muchos más. Durante su viaje de escape, que incluiría una docena de saltos de luz y varios meses de viaje, el droide centinela le diría al almirante Rey Sloane que una docena de coordenadas habían sido transmitidas a los imperiales considerados los más leales al difunto emperador. Y al llegar a su destino, los imperiales se reunirían en un punto desconocido con el buque insignia del propio Palpatine, el Eclipse. Y ahí los remanentes imperiales tendrían todo el conocimiento secreto del emperador y más de 30 años para reiniciar el tablero de juego contra los rebeldes, mientras planeaban el proceso de reconstruir un nuevo orden imperial configurado en lo que a la postre sería la Primera Orden. Aunque debo decir que no era meramente coincidencia que los imperiales viajasen al espacio desconocido solamente por estar inexplorado, ya que el plan de contingencia de Palpatine tenía una razón mucho más allá: encontrar a aquella misteriosa presencia oscura, esa voz que por mucho tiempo en la trilogía de Aftermath le había susurrado que lo buscara: Snoke. Desconocemos el cómo todavía, pero es un hecho que los imperiales, con todos los secretos que tenía Palpatine, lograrían encontrar a Snoke y así, con su oscuro liderazgo en la fuerza, lograrían volver a poner en jaque a toda una galaxia 30 años después de la muerte del mismísimo emperador. Y en su gustada sección llega la pregunta del día. Esta vez la pregunta viene de Rebel Vader, ya que en el video anterior sobre cómo Chewbacca se enfrentó a muerte contra un Wookiee cazarrecompensas, nos preguntó si en realidad existieron los droides sensibles a la fuerza. Y créanme que esta es una de las preguntas más difíciles que he tenido, porque técnicamente en el nuevo canon aún no se ha presentado ninguna evidencia al respecto, pero en Legends tenemos múltiples evidencias, ya que por una parte tenemos a los Caballeros de Hierro, droides sensitivos a la fuerza que participaron en la Revolución Arcaniana 50 años antes de la batalla de Yavin. Pero estos droides llevaban en su interior un tipo de vida pensante hecha de cristales llamados Shard, que en sí no eran orgánicos, pero que podían sentir la fuerza y tomar vida por medio de robots como lo eran los Caballeros de Hierro. Pero la historia más interesante de todas viene de Skippy, el droide Jedi, un droide astromecánico llamado también R5-D4, el cual sería visto en una nueva esperanza como el droide rojo que preferiría comprar Owen en lugar de R2-D2. Así que según los cómics de Star Wars Tales número 1, Skippy sentiría inmediatamente la fuerza en Luke, y este droide persuadiría a Owen para que lo eligiera. Y ante esto, Skippy estaba extasiado ante el destino indudable que había entre él y Luke. Sin embargo, R5 pronto imaginaría que sin Luke, los Stormtroopers vendrían y tomarían a R2-D2 por la fuerza para llevarlo de nuevo ante Vader, donde este sería destruido y su dueña, la princesa Leia, sería asesinada, conduciendo a una reacción en cadena de horror donde Luke Skywalker no completaría su destino y la rebelión sería destruida. Entonces R5 sabría lo que tendría que hacer, y al ser elegido por Owen comenzaría una pequeña explosión dentro de sí mismo, llevando a Luke a creer que tenía un motivador reventado. Skippy entonces utilizaría la fuerza en 3PO, diciéndole a Luke que comprara a R2-D2 en su lugar, y el tío Owen así lo haría, pero desgraciadamente posteriormente Skippy sería destruido por una explosión que ocasionarían los Stormtroopers dentro del Sandcrawler de los Jawas. Así que Skippy sería un héroe anónimo, uno del que nadie sabría por el gran sacrificio que acababa de hacer. Bonita pero trágica historia, ¿no? ¿Y tú, Master, qué piensas de todo esto? ¿Qué opinas de los misteriosos droides centinelas de Palpatine que ejecutaron a la perfección el plan de contingencia del emperador? ¿Y tienes algún otro ejemplo de droides sensitivos a la fuerza que hayan existido en este universo? Me encantaría saber lo que piensan y todas sus preguntas en los comentarios, porque créanme, siempre trato de leerlos a todos.
Y antes de terminar, me gustaría nuevamente invitarlos a que revisen el nuevo canal que acaba de crear mi hermano gemelo malvado, llamado La Venganza de los Electroalces Pop, donde estarán publicando videos sobre los universos de los superhéroes de Marvel y DC Comics y también de series como Game of Thrones. Y justamente uno de sus videos recientes es un interesante video con todas las revelaciones del tráiler que podremos ver en la 7ª temporada de Juego de Tronos, la cual está cercana a estrenarse el próximo 16 de julio para que no se lo pierdan. Y como siempre, Masters de Star Wars, gracias por llevar a este canal a galaxias muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.